de monotonía, donde dijimos dónde la función es creciente, dónde es decreciente, dónde es estrictamente creciente y dónde es estrictamente decreciente, nos faltó dar el concepto de una función constante. Ok, para que fuera creciente, ¿verdad? Nada más para que lo noten, creciente era que cuando yo evaluaba un x1 y un x2, el f de x1 diera menos que el f de x2. Decreciente es más bien que el f de x1 me diera más grande que f de x2. ¿Qué es constante? Que dé igual, ¿no? Entonces vamos a decir que una función f es constante, se le llama constante, en un intervalo a, b, también abierto porque aquí estoy haciendo comparaciones. ¿Okay? Entonces, si para toda x1 y x2 en ese intervalo, ¿lo ven? Entonces yo comparo cogiendo, aquí era AB. Entonces yo estoy haciendo una comparación, o sea, estoy cogiendo dos valores en el intervalo. Por eso es que siempre cuando yo vaya a corroborar si una función es creciente, decreciente o constante, la idea es que en un puntito yo tengo que comparar ese punto con algún otro para ver si la función va subiendo, va bajando o se mantiene igual. Por eso cuando terminamos en un intervalo cerrado, bueno, ese puntito del final yo no lo puedo comparar con nadie más. Por eso es que les decía que yo siempre los intervalos donde es creciente, decreciente y constante también, los vamos a poner siempre abiertos. ¿Okay? Una función es constante en un intervalo, si para toda x1 y x2 en ese intervalo se cumple que la función evaluada en el x1 da exactamente igual que la función evaluada en x2. Para todo x en ese intervalo. Esta, bueno, es una función cuya gráfica es muy sencilla. Y por aquí de una vez, bueno, esta es una gráfica de una función lineal. Ahorita el tema que sigue es funciones lineales. Entonces vamos a tener una función que simplemente dice es siempre horizontal. O, bueno, en un intervalo dado. Aquí lo estoy cogiendo, aquí estoy dibujando una función en general, pero en realidad la idea es que esto es en un intervalo. Entonces, si yo agarro un intervalo y la función cumple que todos los puntos en ese intervalo evaluados dan lo mismo, en esa parte la función es constante. Entonces vean que si yo agarro un x1 a la izquierda de un x2, entonces la evaluación de f de x1 y la evaluación del f de x2 dan exactamente lo mismo. Para todo x1 y x2 en el intervalo donde estoy trabajando. ¿Okay? Entonces, claro, esa es una función constante. ¿Qué tiene que pasar? Que sea horizontal para que eso suceda. Muy bien, esa es una función constante. Y bueno, el otro concepto, más bien es como una especie de fórmula que vimos en los ejemplos y que no se los he dado, ¿verdad? Formalmente, es la intersección con el eje Y. Vimos cuando les estaba dando la teoría de dónde la función es positiva y dónde la función es negativa, dijimos que es positiva donde quede por arriba del eje X. Es negativa cuando queda por debajo del eje X. Y donde interseca el eje X, esos son los ceros, que no son ni positivos ni negativos. Dijimos que pueden haber varias intersecciones con el eje X, eso no es problema. Pero como en el eje Y, en la intersección con el eje Y, no importa el punto del eje Y que yo tome, voy a valerme de este dibujito, no importa el punto del eje Y que yo tome, ese punto siempre tiene componente x0, entonces básicamente, si tiene 0 en x, yo lo que me tengo que fijar es quién se relaciona con el 0 en x. Entonces, bueno, ¿cómo sé quién se relaciona con 0? Del criterio de la función, si yo evalúo ese valor en x, me dice con cuál y se va a relacionar. Y es único, porque un x no se puede relacionar con dos y distintos.
¿Ok? Entonces, esa formulita me da la intersección con el eje Y. 0 f de 0. Es así de fácil y solo puede haber una. Mientras que en X pueden haber un montón, ¿verdad? Como vimos ahí en los ejemplos, en el ejemplo anterior.